Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Y aquí, llegando con historias de misterio, noticias aterradoras. Y en esta oportunidad, traigo un invitado que me dijo, Dani, necesito contar esto en su podcast. Ustedes van a escuchar a Esteban Cruz. Y va a comenzar hablando de extraterrestres. Pero atención, la historia va a dar un giro. Porque aquí están involucrados los duendes. Así es. Es una historia maravillosa. Y por eso le doy la bienvenida a Esteban Cruz Niño, este gran escritor, historiador y antropólogo que nos sorprende con esta historia el día de hoy, aquí en mi podcast. Muchas gracias, Daniel, por invitarme aquí a su podcast. Para mí es un honor estar aquí y para mí es un honor que usted, donde esté, me escuche. Existen muchos casos fabulosos en el mundo de encuentro con humanoides, de esos extraños ocupantes que se asocian con los objetos voladores no identificados, con los ovnis. Los ovnis existen, son una realidad. El gobierno de los Estados Unidos nos lo ha dicho, el Pentágono ha reconocido hace poco que existen los ovnis. No sabemos qué son, no significa que sean extraterrestres, no significa que vengan de otra realidad u otra dimensión. Se han tejido muchas leyendas y mitos alrededor de ellos. Sin embargo, podrían ser cualquier cosa natural, no significa que vengan alienígenas o no significa que sean hombres del futuro, tal vez sean solo una manifestación natural, un espejismo. Sin embargo, existen historias y leyendas acerca de contacto con seres que vienen en esos aparatos, en esas manifestaciones aerodinámicas inexplicables. Y dentro de lo inexplicable aparece entonces la leyenda. Y una de esas historias, Daniel, una de las más extrañas, tiene que ver con una aparición que sucedió en Finlandia, en ese país lleno de hielo, renos, bosques, llenos de coníferas, pinos altos. Allí se dice que en 1970 se vivió un hecho inexplicable que parece unir de alguna manera la aparición de humanoides asociados con ovnis con los duendes. Y esto es muy extraño. Duendes que por mucho tiempo se creía que producían daños en las casas, que escondían cosas, que además de eso lastimaban a veces al ganado. En toda la zona nórdica se habla de estas criaturas de los bosques. En muchas partes de Europa se habla de trasgos y de gnomos, animales o seres o criaturas, entidades, gente menuda, seres féricos como los llaman, que a veces decían se reían de los hombres y se reían así. Pues bien, en el año de 1970 se dio en Finlandia, como les decía, una extraña aparición, algo que realmente ha llamado la atención desde hace mucho tiempo a la ufología. Es más, los ufólogos son aquellos que se interesan en las apariciones de los ovnis y muchos dicen pues que son extraterrestres los que vienen adentro. Pues bien, en 1970 sucedió algo muy extraño. Y para eso tenemos que imaginar que estamos en invierno, el 7 de enero, a las 4:45 de la tarde en una zona llamada Injärvi, en Finlandia. Allí hay bosques grandísimos y es 1970. Dos hombres muy jóvenes, Arno Heinonen y Exgo Vigio, de 36 y 38 años, que trabajaban como guardabosques, caminaban por las tardes boreales. Estaba a punto de caer la noche y ellos iban en esquís. Los finlandeses son amantes del esquí, entonces iban bajo el cielo azul. Ese día había neblina, ese día caía la tarde, ese día el cielo estaba celeste con trazas blancas. Ellos dicen que de repente vieron como una luz se levantaba frente a ellos. Esa luz se iba acercando, iluminaba los árboles. La luz se asemejaba a un segundo sol. Los dos quedaron entonces rígidos, asustados, en guardia.
No tenían fuerzas para moverse, estaban de alguna manera paralizados por el miedo. La luz se empezó a mover en círculos y se puso arriba de ellos. Alguno de ellos dijo después que creía que era un helicóptero. Sin embargo, cuando se dio cuenta no era un helicóptero porque no encontró las aspas y no sonaba. Pensó que tal vez se trataba de algún arma militar moderna que probaban en esas zonas boreales cercanas al Ártico. Sin embargo, se dio cuenta que tenía forma de un disco, una especie de plato, un plato invertido y 3 esferas metálicas que brillaban como si fueran de papel aluminio, como si fueran gotas de mercurio, como si fueran tumores adheridos a esta extraña nave. Dicen ellos, especialmente el señor Escobigio, que de pronto la nave se colocó encima de ellos y lanzó un haz de luz, como una especie de pantallazo, y de ese haz de luz brillante entre los árboles empezó a surgir una especie de silueta de no más de 90 centímetros. Lo extraño era la forma de la criatura. Tenía sus 2 piernitas, sus 2 brazos, un tronco largo hacia arriba, largo como un tubo, como un pitillo que terminaba en una cabeza. Allí donde aparecen las cabezas de los seres humanos, pero era muy diferente, era como una especie de niño, dice él, de unos 12 a 13 años, pero extremadamente delgado. Su piel no era como la nuestra, era pálida e incluso verdosa, sus ojos solo unas líneas pequeñas, parecidas a los de los orientales, pero aún más delgadas, simplemente como si fueran una mancha de delineador, simplemente como si fuera una especie de línea oscura, y encima de su cabeza tenía una especie de gorro cónico que se fusionaba con su piel. No había cabello, no tenía pelo, era un ser completamente lampiño, y lo más extraño es que tenía entre sus manos una caja. Una caja que para muchos se parecía a las cajas que llevaban los duendes. Pero lo más interesante no es eso, señores. Lo más interesante es que los testigos dijeron que cuando vieron la caja había algo realmente raro y extraño y retorcido. Y era que sobre ella los dedos de la extraña criatura, de este extraño individuo, en la mitad de un bosque que aparecía debajo de un objeto flotante, no eran como las de los seres humanos, como la suya y la mía. Eran garras retorcidas. Sus dedos parecían negros, proyectados hacia abajo como abrelatas siniestros. Los hombres dijeron que sintieron pánico y después huyeron. Tiempo después contaron a las personas, con miedo de que los trataran como locos, lo que había pasado. Todavía esos hombres ya ancianos aseguran que fue real, y que después de enfrentarse a esta criatura, durante días sintieron extrañas molestias, orinaban de color negro y tenían dolores en su cuerpo. Algunas personas especulan que puede haber sido una especie de radiación. Otros dicen que es una de las historias más fantásticas que jamás les hayan contado y que simplemente es una leyenda. No sé usted, Daniel, qué piensa. No sé usted, que me escucha, qué cree que es. Sin embargo, es una historia que vale la pena recordar aquí, porque es una de las más raras de la ufología. Y por eso les cuento la historia del extraño individuo de Yarvik. Muchas gracias, Daniel Tres Palacios. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden buscarme como @cruzescribiente en Twitter o @cruzescribiente en Instagram. Tengo un libro que habla de estos casos en Colombia, se llama Expedientes X Colombia. Y tengo un libro que habla de asesinos en serie, la historia real de Garavito, ¿dónde está? La historia del monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, se llama Los monstruos en Colombia si existen. Muchas gracias a usted por escucharme y espero estar pronto aquí de nuevo en el podcast de Daniel Tres Palacios. A usted, Esteban Cruz, muchas gracias por traernos esta historia. Y usted que acaba de escucharla, tiene derecho a sacar su propia conclusión. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.